Y desaprovechamos esa oportunidad que Dios tiene como finalidad santificarnos, hermanos. Dios nos creó para ser las personas más felices del planeta, hermanos. Y el enemigo nos ha engañado, nos ha querido vender esa mentira en la cual Dios es la fuente del sufrimiento. Nos ha vendido esa mentira de creer que la santidad, ¿verdad? Y el dolor de la santidad produce tristeza. Cuando deberíamos de enfocarnos en la verdadera santidad que produce gozo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, al predicar su primer sermón en la montaña, hermanos, Él predicó felicidad. Bienaventurado, dichosos son ustedes, dichosos son los que están dentro del reino. 3 veces, triplemente feliz aquellos que obedezcan y que se relacionen conmigo. Y Job lo entendió después de pasar en diferentes adversidades, hermanos. Job 5:17 dice así, Job 5:17, después de que experimenta las pruebas, dice, he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Y Job empezó a experimentar esto, hermanos, de creer en fe, que decía Job 5:17, he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Y no desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Gloria a su nombre, hermanos, cuando lleguemos a esa madurez. Así que había otra tendencia en la iglesia de los hebreos, hermanos, y es que se estaban comportando como niños. Hebreos 12:9 también, el 11, hermanos, dice Hebreos 12:9, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Pero cuando nosotros, hermanos, estábamos en la autoridad de nuestros padres, cuando nuestros padres estaban disciplinándonos, ¿cuántos de nosotros vimos la disciplina de nuestro padre, los castigos de nuestro padre como duros? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, la disciplina de nuestros padres creíamos que era injusta, verdad? ¿Cuántos de nosotros quizá nos salimos de casa, quizá le faltamos el respeto a nuestros padres, quizá hicimos berrinches, verdad? Y vimos que la autoridad que eran nuestros padres, nuestros maestros, nuestros tutores, la autoridad que Dios puso en nuestro momento, creíamos que estaban equivocados al disciplinarnos. Pero ahora que ya hemos crecido, ahora que ya tenemos discernimiento, hermanos, ahora que ya tenemos buen criterio en la palabra de Dios, ahora que ya somos padres de familia, ¿cuántos de nosotros podemos decir, tenía razón el viejo? Tenía razón mi padre, tenía razón aquella persona sabia, porque ellos habían disciplinado con amor y habían disciplinado, nos habían disciplinado para el bien y por amor a nosotros. Y Dios así ha disciplinado a sus hijos, hermanos, y Dios ha disciplinado también a las iglesias. Y vemos cómo Pablo, hermanos, exhortaba mucho a la iglesia de Corintios. Yo me puedo imaginar a la iglesia de Corintios como una iglesia mal portada. Pero gracias a esa iglesia nosotros podemos sacarle provecho, ¿verdad? Porque pues podemos caer en todo ese tipo de tentaciones. Todo ese tipo de desvíos equivocados. Así que Pablo habló muchísimos versículos para enseñar a la iglesia de los Corintios. Y en un tema, hermanos, para no entrar en profundidad esto, pero simplemente mencionarlo porque creo que es importante, es en 1 Corintios 11:32. Cómo Pablo le da un pau a la iglesia para que deje de hacer esas tendencias equivocadas de la carne. Y dice 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor, hermanos, nos manda toda adversidad para que nosotros no nos desviemos de la salvación, para que nosotros no entremos en errores, hermanos, que podamos ser juzgados y condenados igual que el mundo. Y si recordamos en el contexto de 1 Corintios 11:23, estamos viendo, hermanos, a una iglesia indisciplinada, hermanos, que no está respetando el hecho de ser cristianos.
No le están dando honra al privilegio de ser cristiano. Lo están tomando a la ligera al ser cristianos. De hecho, están tomando a la ligera el programa dentro de la iglesia. Y el programa era la Santa Cena. La cena con el Señor, en el cual la cena del Señor servía para convivir unos con otros, para relacionarse con Jesucristo, para examinarse en sus debilidades, hermanos. Y estos hombres solamente estaban comiendo y bebiendo. Y por eso estaban enfermos. Y por eso estaban débiles. Y por eso unos incluso estaban muriendo. Porque no había un cristianismo verdadero. Así que el Señor los castiga de esa manera para que no sean condenados como el mundo. Dios no quería condenarlos y castigarlos eternamente. Por eso los castigó terrenalmente por un tiempo determinado. Había otra tendencia, hermanos, que es la raíz de la amargura. Y eso lo vemos en el versículo 15. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Cuando ya hay una raíz de amargura, hermanos, es difícil que tú puedas ver la gracia de Dios. Ya te pierdes. Y aquí en este contexto puso el ejemplo de Esaú. Esaú ya había unas raíces ahí, hermanos, unas raíces bien profundas en su corazón, en el cual él deseaba las cananeas más que la bendición espiritual de Dios. Él deseaba lo terrenal, sus ojos estaban puestos en las cosas terrenales. Y cuando Dios quiso confrontar su pecado, ya había tanta amargura en él, hermanos, que él se arrepintió. Porque si recordamos, hermanos, cómo Jacob le pidió la primogenitura, hermanos, él la despreció. Despreció la herencia económicamente y despreció ser del linaje santo, ser de la genealogía del Mesías, de Jesús, el Salvador, ser del pueblo escogido, ser del cristianismo, hermanos. ¿Cuántas personas han despreciado eso? ¿Cuántas personas han despreciado la iglesia, hermanos? Y ha venido adversidad en su vida y siguen despreciando ese privilegio. Y cuando quieran regresar, hermanos, aunque quieran, no van a poder. Porque su vida está tan amargada, su vida, hay raíces de amargura que están en contra de la iglesia, en contra de los líderes, en contra de todo mundo. Y están amargados y amargan a los demás. Porque no va a estar a gusto, ¿verdad? Nadie que está entristecido va a querer que alguien esté gozoso. Cuando Él quiere alcanzar la gracia, hermanos, aún arrepintiéndose, la puerta de la gracia de Dios estará cerrada. Y por eso, adversidad como esta, históricamente, hermanos, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Dios nos está llamando a corregirnos. Algunos tenemos que hacer ajustes. Otros tenemos que hacer una conversión totalmente. De una conversión o una transformación de 180 grados, hermanos. De cambiar de negro a blanco, de tinieblas a luz. Otros a lo mejor tenemos que direccionarnos. Como sea la situación, hermanos, aprovecha las adversidades. Porque hay otra tendencia, y vamos a regresar a Hebreos 12:3, hermanos. En el versículo 3, hermanos, hay una palabra que me llama la atención, y es la primera palabra que dice considerad. Había personas que habían reaccionado desconsiderablemente. Y hermanos, y dice el versículo así, Hebreos 12:3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay un líder, hermanos, y estamos siguiendo nosotros a líderes, y es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tomó la semejanza de naturaleza pecaminosa, pero no pecó. ¡Qué ironía, hermanos! Que nosotros tenemos la naturaleza, más bien la semejanza
de Dios, pero pecamos. Y Él tuvo la semejanza pecaminosa del hombre, pero no pecó. Y miren lo incorrecto que estaban los hebreos, hermanos, porque la palabra considerar es que reduzcas. Y estas personas no estaban reduciendo su visión. Estas personas no estaban reduciendo sus derechos. Y Él dice, pon los ojos en Jesucristo. Jesucristo, hermanos, fue castigado sin merecerlo. Jesucristo no necesitaba un proceso de santificación y fue castigado y sufrió adversidades. Jesucristo no tenía que tener un testimonio para bendición de los demás. Él ya tenía un testimonio, Él no tenía que fabricarlo. Ahora sí, Jesucristo, hermanos, sufrió. ¿Por qué nosotros no queremos sufrir? Porque la iglesia hebrea tenía unos derechos por encima de Jesucristo. Hermanos, Él vino y tomó la semejanza, igual que el hombre, hermanos. Y el hombre quiere ser más que Jesucristo. Y quiere tener más derechos que Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que padecer no a la misma nivel, pero sí ser participantes del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros sí necesitamos un proceso de santificación, necesitamos que fortalecernos el uno al otro, pero tenemos que poner los ojos en Jesucristo, no pasarnos, no considerar que somos más que Jesucristo. Me encanta, hermanos, cómo David tenía este espíritu, hermanos, quebrantado, este espíritu humilde. Si recordamos ese suceso desagradable para David, hermanos, cómo tomó esa actitud en 2 de Samuel 16, que había un hombre que se llama Simeí y que maldecía a David, y cuando fue caminando iba al lado de todos sus soldados, ¿verdad? Agarró piedras y agarró tierra, ¿verdad? Y se lo aventó y empezó a maldecirlo. Y era el rey, hermanos. De hecho, uno de sus soldados dijo, Señor, déjame cortarle la cabeza. Así de fácil y con esa autoridad tenían para deshacerse de este hombre. Pero miren la respuesta de David. Quizá el Señor mire mi aflicción. Quizá Dios ha permitido que me humille este pagano. Quizá me devuelva este bien por la maldición de hoy. Y él estaba, hermanos, diciendo, hermanos, que si alguien te maldecía, posiblemente venía de parte de Dios o posiblemente lo permitía Dios para tu bien. Cuando uno practica estos principios, hermanos, no es fácil cuando alguien te ofende, no es fácil cuando alguien mancha tu integridad, no es fácil cuando alguien te pisotea, hermanos, y dices, está bien, esto va a ser una piedra pómex para que pueda mejorar mi carácter. Y Hebreos 12:11 dice así, hermanos, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce cosecha de justicia, cosecha de paz. ¿Para qué? Para quienes han sido entrenados por ella. Dios quiere entrenarnos, hermanos. Dios quiere entrenarnos en estas adversidades y Él quiere que en este entrenamiento, hermanos, en esta disciplina, en estas adversidades, podamos tener paz, podamos tener felicidad, podamos valorar la salvación, podamos acercarnos más a Dios. Si te has alejado de Dios, que esto ayude a acercarte más a Dios, que podamos estar gozosos en medio de las adversidades, de las circunstancias difíciles. Que podamos recordar que somos sus hijos y que sus hijos, hermanos, reciben lo mejor de su Padre y que Dios nos ama y que no se nos olvide este evento histórico y que se haga histórico en nuestra vida para que podamos tener la convicción, hermanos, de que el proceso de santificación es un bien para nosotros, que el proceso de santificación nos ayuda para madurar. Hermanos, sí me encanta esta palabra que usa, somos entrenados. Y se refiere a entrar a un gimnasio.
Yo no sé si tú has entrado a un gimnasio. Yo he entrado por algunos meses, hermanos, y en el gimnasio, cuando estás entrenando, hermanos, y estás ahí tratando de levantar las pesas, ¿verdad? El instructor te dice que hagas la última repetición. De hecho, la última repetición es la más dolorosa, pero es la que, ahí es cuando empiezas a fortalecer el músculo. Ahí es donde y me encanta esta palabra que dice entrenamiento, porque etimológicamente se refiere a un gimnasio. Se refiere incluso también a la desnudez. Y en el segundo versículo de Hebreos dice que nos despojemos, que nos quitemos todo lo que nos estorba. Y parece ser que se refiere también a lo mismo, hermanos. Y me encanta esta ilustración, porque cuando uno entra a un gimnasio, a los que han tenido la experiencia de entrar a un gimnasio, yo entré y salí, ¿verdad? Nomás entré por unos meses. Pero cuando estás ahí entrenando, te hacen que haga la repetición, y cuando estás tratando de levantar la pesa, ¿verdad? Que las piernitas o los brazos te tiemblan. Es cuando más te duele, pero es cuando inicias el ejercicio. Es cuando está haciendo efecto. De hecho dicen, si no te duele, o si te duele, es porque está haciendo efecto. Y cuando estás tú ahí, ¿verdad? Tratando de levantar y que dices, ya no puedo más. Ahí entra el instructor y dice, sí, tienes que seguirle. Porque aquí es cuando el músculo va a empezar a crecer. Aquí es cuando los viejos tejidos se rompen, ¿verdad? Y dejas que el músculo avance. Pero es en el dolor. Es en la última repetición cuando el músculo crece, hermanos. De la misma manera, hermanos. El entrenador, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando las cosas se están poniendo difíciles, cuando nos está doliendo, cuando creemos que es la última repetición y decimos, no puedo más, Señor, ahí es cuando la fe empieza a crecer. Ahí es cuando la paciencia, la resistencia, el amor, el fruto del Espíritu empieza a crecer, hermanos. Y de la misma manera, hermanos, cuando vemos esta ilustración de un entrenador, hermanos, y que está preparando a un hombre fisiculturista y que lo deja al final, ¿verdad? Para que se quite esa playera y pueda verle todo tipo de músculos que él tiene y que tienen que ir con una fisonomía correcta, ¿verdad? Que tiene que ir con una imagen correcta. Él observa por experiencia qué tipo de músculos necesitan mayor entrenamiento. En cuáles se ve que ha exagerado en el entrenamiento, que ya no son necesarios de crecer, o que ha crecido desproporcionadamente y que necesita que ha tenido flojera en entrenar ciertos músculos que necesitan que ser perfeccionados. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo entra a nuestra alma, hermanos, y ahí nos desnuda, ahí donde no podemos guardar nada, porque de hecho el fisiculturista se pone una playera y puede esconder sus músculos, y nosotros también con una fachada, hermanos, podemos esconder nuestro carácter, podemos esconder nuestra espiritualidad, pero el instructor sabe, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos falta. Y me encanta estas dos ilustraciones que hace para los hebreos. La primera es que hay una iglesia en los hebreos que necesita un poco de ejercicio, que necesita perfeccionar el cuerpo. Y estoy hablando alegóricamente, estoy hablando con una ilustración. Hay iglesias que necesitan, hermanos, crecer proporcionadamente, necesitan de ese entrenamiento. Pero también hay otra imagen, una imagen un poco más enferma, y eso lo vemos en el versículo 12 y 13, y quiero finalizar con ello, hermanos. Imagen, hermanos, que muestra de una iglesia que espero que nos sirva a nosotros de reflexión. Era una iglesia, hermanos, que estaba caída, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Era una iglesia que necesitaba ejercicio, movimiento, hermanos. Estaba enferma de sus articulaciones, necesitaba un fisioterapia, necesitaba un masajista.
porque sus rodillas estaban debilitadas y necesitaban moverse. Y cuando nosotros tenemos este tipo de enfermedad, hermanos, que nos duele la columna, a veces naturalmente no queremos seguir moviéndonos, no queremos seguir sufriendo el movimiento, pero el fisioterapia o el masajista te dice, la medicina, la mejor medicina es moverte. Así que, hermanos, quiero terminar con esto. No te desanimes, no desprecies la adversidad. Dios está trabajando en tu vida, porque Dios te está salvando de los pecados, de los errores. Dios quiere relacionarse más contigo. Dios quiere que no tengas una actitud pasiva, una actitud enferma de paralizarse, que no tengas miedo. La adversidad son la medicina, hermanos. La adversidad son las vitaminas. Es el fertilizante para que salga fruto, para que nosotros podamos servir a nuestro Dios y para que podamos llegar a ese propósito en el cual Dios nos ha dado. Dios está esperando que en los corazones haya una semilla. Dios está esperando obtener cosecha de su iglesia. Así que pongamos en práctica lo que hemos entendido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la paciencia de una iglesia, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Padre, a llevar la adversidad, Padre, y que por medio de este testimonio de una iglesia que posiblemente se equivocó, pero que también, Señor, pudo entrar en el gozo de su Señor, nosotros también podamos servirte y poder santificarnos, Padre. Ayúdanos a renovarnos, ayúdanos a crecer en el nombre de Jesús. Bendigo la iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chao.